Señor, gracias Padre que podamos estudiar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por este día de resurrección, Señor. Gracias Jesús que moriste por nosotros y resucitaste al tercer día, Señor. Ayúdanos a poner atención, Señor, a aprender tu palabra. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Recibimos Él por fe, Señor, que enséñanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, el estudio para hoy. El título es ¿qué pasó durante el tiempo de la crucifixión y la resurrección? Y como siempre estoy diciendo, quiero que estamos aprendiendo cosas en nuestra iglesia. En muchas iglesias, no todas obviamente, ellos solamente dicen, Jesús resucitó, qué bueno. Pero nosotros vamos a aprender algo, vamos a estudiar. Entonces, en Efesios 4:8 vamos a empezar, los que tienen sus Biblias. Y aunque ponemos los versículos arriba, es importante que tenemos el hábito de llevar a la palabra de Dios donde vamos. En Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, eso está hablando? Está hablando de Jesucristo, que Él, ¿qué es eso? Él llevó cautiva la cautividad y eso de que subió, que es, sino también había descendido primero a las partes bajas más de la tierra. ¿Qué es eso? Él también bajó de la tierra. ¿Qué es? El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, vamos a aprender eso. ¿Qué significa eso? Eso está hablando cuando Jesucristo, Él bajó, descendió al corazón de la tierra, en medio de la tierra, cuando Él fue crucificado. Pero vamos a aprender algunas cosas primeramente. ¿Qué pasó durante la semana de la crucifixión? ¿Y qué pasó después cuando Jesús fue crucificado? Entre el tiempo que Él fue crucificado y Él resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué pasó durante esta semana? Ustedes saben que... primeramente necesitamos entender que en esta semana había 2 días de reposo, no solamente uno. Siempre pensamos que había solamente uno, pero había 2 esta semana especial y vamos a mirar por qué. Y sabemos que el domingo de Ramos, ¿qué pasó? Juan 12:12 dice, el siguiente día, grandes multitudes, entonces eso el domingo pasado, que habían venido a la fiesta al oír Jesús venía a Jerusalén, tomando ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey Israel. Entonces lo que pasó es que el domingo pasado, el domingo de Ramos, ¿qué pasó? Él estaba arriba de un asno, ¿no? Y él entró en Jerusalén para presentarle como el Mesías. Ellos pusieron palmeras enfrente de él, ¿recuerdas? Pero tristemente la mayoría no aceptaron, ¿recuerdas? Y también Cristo necesitaba ir a la cruz. Eso pasó el domingo pasado. Entonces, eso en el calendario de los judíos era Nisan 10. No era un carro. Pero ellos usaron un calendario Nisan 10. Es el domingo de Ramos. Y en este día, quiero que estamos pensando, queremos aprender que en estos días ellos estaban empezando a preparar el día de Pascua. Entonces, en este día, días de Nisan, de Honda, ellos separaron los corderos para matar en el día de Pascua. ¿Y qué pasó el lunes? El lunes pasado. Eso es cuando Él entró en Jerusalén. Eso es cuando Él maldició el higo, diciendo no vas a tener más fruto. ¿Recuerdas eso? El árbol de higos. Y también Él entró en el templo para limpiar el templo cuando ellos estaban vendiendo. ¿Recuerdas? Entonces, en esta semana, Él está empezando a estar listo para la Pascua. El día de Pascua, Él murió en este día y Él resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué pasó miércoles? Y quiero explicar algo. El día de los judíos empieza cuando el sol baja, atardecer. No es como nosotros, que es después de las 12 en la noche. Para ellos es más o menos después de las 6 en la tarde.
Es cuando el sol en el atardecer. Entonces, miércoles, Nisan 13 empezó el día y Nisan 14 era cuando, miércoles en la noche. ¿Me explico? Es como su día cambia como a las 6 en la tarde. Y en este día, miércoles, eso es cuando ellos tenían la Santa Cena. ¿Recuerdas eso cuando él estaba con sus discípulos? Tienes que pensar, eso pasó miércoles en la noche. ¿Ok? Es muy importante porque voy a enseñar algo diferente que ustedes escucharon posible. Yo creo que Jesús fue crucificado el jueves, no viernes. ¿Qué es la razón? Jesús dijo que voy a estar en el corazón de la tierra, ¿cuántos días y noches? 3. Si Él fue crucificado el viernes, ¿cuántas noches tienes? Viernes y sábado. Vas a tener 2. Entonces, a mí, Él no fue crucificado el viernes, pero el 14. Y ellos hicieron estudios muy interesantes, astrológicos, que es un hecho que Nisan 14 es cuando Él fue crucificado. Eso era un jueves. Entonces, en este miércoles en la noche, Jesús estaba con sus discípulos, Él estaba comiendo con ellos. Esa es la noche cuando Él fue traicionado y todo eso. Él estaba en la cena. Entonces, puedes pensar que eso pasó miércoles en la noche, ¿ok? Es muy importante que entendamos eso. Y también tenemos que entender, eso es muy diferente que ustedes escuchaban, eso no era la cena de la Pascua. Era la cena antes, un día antes. ¿Cómo sabemos? Él no tenía la Santa Cena durante la Pascua. Vamos a mirar este versículo, Juan 13, 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús les decía en la cena, la Santa Cena, compra lo que necesitamos para la fiesta. O bueno, ellos no van a pensar que Él tiene que comprar algo para la fiesta si ellos ya están celebrándolo. ¿Me explico? Ellos están diciendo que compra tortillas y carne, no. Él estaba diciendo, tienes que listar el cordero, tienes que listar todo para la Pascua, cuando ellos estaban comiendo. Entonces, obviamente, ellos no van a pensar de mandarlo para comprar si ellos ya están celebrando. O que diese algo a los pobres. Entonces, el Pascua era jueves en la noche. Tenemos que entender eso. Cuando ellos todos comieron la Pascua, pero eso era jueves en la noche. Entonces, en este miércoles en la noche, Jesús estaba con sus discípulos, traicionó a Cristo, ¿recuerdas? Ellos estaban comiendo y Jesús dijo, uno de ustedes van a traicionarme. ¿Y qué? Eso es la noche cuando Él fue traicionado, el miércoles en la noche. Y también eso es cuando pasó el jardín en Getsemaní. Cuando ellos vinieron con antorchas, entonces sabemos que era la noche, en miércoles. Entonces, toda esta noche es cuando ellos tenían el tribunal para Cristo y todo eso. Y muy temprano en la mañana es cuando ellos llevaron a Cristo, muy temprano el jueves, eso es cuando ellos estaban enfrente de los romanos, de Pilato y todos ellos. Para que entiendes otra vez, miércoles en la noche es cuando ellos cenaban. Después, cuando Él estaba cenando, Judas les traicionó, ¿recuerdas? Salió para que golpearlo y todo eso en la mañana y juicio en la noche. En la mañana es cuando todo pasó temprano con los romanos. ¿Cómo sabemos eso? Mira en Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, mira, todavía no pasó la Pascua. Entonces la Santa Cena no era la Pascua. Por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces lo que pasó es que Jesús fue crucificado jueves a las 9 en la mañana. Jueves a las 9 en la mañana. Él fue crucificado. ¿Por qué eso es tan importante? Era el día de la Pascua. Y mientras Jesús estaba en la cruz, ellos estaban sacrificando todas las ovejas en Israel para la Pascua. Porque Jesús es nuestro, ¿qué? Cordero. Entonces, de la misma manera, al mismo tiempo que Jesús estaba en la cruz, ellos estaban sacrificando todos los corderos. Porque Él es nuestro Cordero de Dios. ¿Me explico? Ok.
Qué hermoso, ¿no? Puedes imaginar que Jesús está en la cruz, nuestro Cordero de Dios, jueves en la mañana, y todos los corderos ellos están matando en Jerusalén en el mismo momento. Porque Él es nuestro Cordero de Dios y Él murió. Él fue crucificado a las 9 en la mañana el jueves. Pero Él estaba en la cruz, ¿cuántas horas? 6 horas. 6 horas en la cruz. A veces quejamos que tenemos que esperar media hora, ¿no? Puedes imaginar 6 horas colgado en la cruz. ¡Qué increíble! ¿Y qué pasó a las 12? ¿Cambió qué? Oscuro. ¿Recuerdas? Todos en oscuridad y Jesús estaba en la cruz. Y todos los corderos, ellos estaban preparados para la Pascua en la noche. Entonces, y ellos dijeron, tenemos que bajar Cristo de la cruz porque no queremos que Él esté en la cruz durante la Pascua. También esa Pascua era también el primer día de la fiesta de sin levadura. Entonces era un día de reposo también. Y entonces Él murió el jueves. Si Él murió en el jueves, ¿cuántas noches vamos a tener? Jueves en la noche, viernes en la noche y sábado en la noche. Esa es la razón. Entonces hoy en día todas las iglesias están celebrando el viernes. Pero porque nosotros también teníamos. Bueno, es tradición y posible un día vamos a cambiar. Pero sabemos que pasó el jueves. También entonces había un día de reposo el viernes en esta semana, pero también el sábado. Esa es la razón cuando Cristo estaba en la cruz. Ellos bajaron a Él como a las 3 en la tarde. En la misma noche ellos tenían que a la Pascua con sus corderos. Y Jesús murió. ¿Y qué pasó después de eso? Vamos a mirar qué pasó con el Espíritu de Jesucristo el jueves cuando Él murió. ¿Dónde Él fue? Había 3 días y 3 noches donde Él fue. Eso es muy interesante. Muchos no saben, pero ¿qué pasó durante los 3 días? ¿Él estaba mirando el tele? No creo. ¿Él estaba en un juego de fútbol? No. ¿Dónde Él estaba de los 3 días? Entre el jueves y el domingo. Entonces, vamos a mirar ¿qué? Voy a explicar algunas cosas primeramente. ¿Qué pasó con las personas que eran buenos cristianos o siguieron a Dios en el Antiguo Testamento? Antes de la crucifixión, ¿qué pasó con ellos? ¿Ellos fueron al cielo inmediatamente? No. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no murió. Entonces, ellos necesitaban esperar hasta que Él muera para tener la sangre de Cristo, el Mesías, para tener perdón de sus pecados. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, David, él no podía ir al cielo inmediatamente. Los buenos, Abraham, él no podía esperar, él no podía ir al cielo inmediatamente. Él tenía que esperar hasta que Jesús va a morir. Era la promesa de Dios, que Él va a mandar a Cristo para morir por nosotros. La promesa de Dios, por su sangre somos salvados. Entonces, Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa. ¿Qué es la promesa? Cristo. Que Él va a morir por nosotros, de que será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Somos salvados por medio de la fe, no por obras. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. ¿Qué es la promesa otra vez? Jesucristo, que Él va a morir por nosotros. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco no hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Cristo sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, en cual es padre de todos nosotros. Entonces tenemos que entender qué es la promesa. Ellos todavía no recibieron la promesa de Abraham, Isaac y los buenos en el Antiguo Testamento porque Cristo todavía no murió. ¿Me explico? Entonces ellos necesitaban esperar qué pasó después de la crucifixión. Mira, va a hablar más de eso. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Todo Abraham y todos en el Antiguo Testamento murieron, no recibieron la promesa.
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban uno mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el principio, ¿qué dice? Sin haber recibido lo que prometido. ¿Qué es la promesa? Jesucristo. Ellos todavía no recibieron. Entonces es muy interesante. ¿Qué pasó entonces con Abraham y los otros que murieron en el Antiguo Testamento? Pero tú dices, pero ellos tenían sacrificios de los animales. Ellos tenían todo eso. Pero eso solamente podía, ¿qué? Cubrir los pecados. No podían quitar los pecados. En Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Dónde ellos fueron cuando ellos murieron en el Antiguo Testamento? Ellos se fueron a un lugar que se llama Hades, o Seol en hebreo. Hades. ¿Qué es Hades? Hay un lugar en medio de la tierra que tiene dos lados. Un lado se llama el seno de Abraham y otro lado es el infierno. Y los buenos se fueron a este lugar en medio de la tierra, en la mitad que es bueno, que se llama el seno de Abraham, y los otros en otro lado, hay un valle en medio, es para los malos. Entonces, tú dices, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? Vamos a mirar una historia muy interesante. Vamos a mirar lo que pasó. Vamos a Lucas 16:19. Esa es una historia de verdad. Muchas personas dicen que esta historia es simbólico, pero no es simbólico porque usa un nombre específico. Cuando Jesús habló en parábolas, Él no usó nombres, Él usa muchos detalles. Mira lo que pasó. ¿Tú quieres saber qué pasó cuando personas mueren? Mira eso. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendez. Un rico muy grande que tenía todo lo que él quería. Y a veces pensamos, ay, no tengo nada. No tengo nada, mire este rico, pero ¿qué pasó con él? Y hacía cada día banquete con esplendez. Él tenía todo el McDonald's que él quería. Había también un mendigo llamado, ¿quién? Lázaro. Mira, eso no es simbólico. Un nombre específico. Lázaro él era, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarte de las migajas que caen en la mesa del rico. Entonces este pobrecito, él solamente estaba buscando los pedacitos de comida que cayeron de la mesa del rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mira, él fue al corazón, el centro de la tierra, en el buen lado que se llama ¿qué? Seno de Abraham. ¿Qué pasó con el rico? Vamos a mirar eso. Él fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, el pobrecito, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, mire, el Hades en el centro de la tierra, alzó sus ojos estando en tormentos. Ese es el lado malo, el infierno. Él estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham. Entonces él estaba mirando lejos, había un valle, él no podía cruzar. Hay un buen lado, hay un malo lado. Qué interesante, ¿no? Entonces, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro y su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. Eso es donde estaba Abraham y David y Samuel y todos, en medio de la tierra, en el lado bueno, en el seno de Abraham. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él estaba gritando, él estaba en el lado malo, en el infierno, gritando al seno de Abraham. Hermano Abraham, escúcheme, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua. Estamos mirando que en el infierno tienes que sus emociones, tienes un cuerpo, tienes una lengua, puedes sentir dolor, puedes sentir todo.
Entonces no quieres ir al infierno. Eso es lo que pasa con personas hoy en día. Vamos a mirar, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus buenas en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú ¿qué? Atormentado. Wow. Además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Cuando tú estás en el infierno nunca puedes salir. Y hay un lugar permanente más adelante, es el lago de fuego. Eso es ahora como un cárcel. Ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Mira, él tiene también ¿qué? Memoria. Él recuerda todo lo que él hizo. Posible ustedes están diciendo, voy a aceptar a Cristo mañana, próximo jueves. Si tú eres tan tonto, vas a recordar eso en el infierno. Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Él recuerda todo, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantarse de los muertos. Entonces, eso es lo que pasó antes que Jesús fue crucificado. Abraham y los santos en el Antiguo Testamento no recibieron la promesa todavía. Entonces, ellos estaban en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, los malos en el infierno, la mala parte en el centro de la tierra. Pero ¿qué pasó cuando Jesús fue crucificado? ¿Qué pasó durante los 3 días? ¿Qué pasó? Vamos a mirar lo que pasó. Vamos a mirar primeramente, ellos no podían otra vez porque ellos necesitaban la sangre de Jesucristo para ser salvados. Y somos salvados por medio de la fe, no por obras, ¿no? Pero ellos necesitaban la sangre de Cristo. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué es el misterio? Él primeramente, ¿qué? Descendió. Durante de los 3 días, Él descendió al corazón, el centro de la tierra, para predicar a quién? Las personas en el seno de Abraham. Y tú dices, ¿dónde dice eso? O bueno, Jesús dijo, cuando Él estaba en la cruz y los malos estaban a sus lados, que Él dijo a uno de ellos, ¿vas a estar conmigo dónde? En el paraíso. Entonces, eso es muy interesante. Él fue al paraíso, el seno de Abraham, con este malo que arrepintió. Lucas 23, 39, que dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, mira, Él dijo, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, el seno de Abraham. Entonces cuando Él fue, Él tenía un pasajero. Él fue con Él abajo, en el medio de la tierra, en el seno de Abraham, el paraíso. Qué interesante, ¿no? Y cuando Él estaba allá, Él predicó el Evangelio a las personas que estaban en el medio de la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a mirar otro versículo. Es muy importante que miramos la Biblia. Mateo 12, 39. Y Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Esa es la razón, Él murió el jueves. ¿Me explico? Entonces ya estás mirando, ¿qué pasó cuando Jesús murió en la cruz?
Él fue en el seno de Abraham, el paraíso, en el corazón de la tierra. Y Él predicó. ¿Cómo sabemos que Él predicó? Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, y esto de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Wow, entonces eso es lo que pasó con Jesús. Lucas 4:18, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los ¿qué? Cautivos. Ellos estaban cautivos en el centro de la tierra. Y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces estamos mirando qué pasó con Jesucristo cuando Él murió. Él fue al centro de la tierra. Segundo de Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos presentes del cuerpo y presentes al Señor. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, después de la crucifixión, Cristo ya sabemos, Él bajó al corazón de la tierra, Él estaba predicando en el centro de la tierra y Él sacó a todos y llevaron a todos ¿dónde? Al cielo. Entonces, solamente los que quedaron en el infierno, en medio de la tierra, son los que? Los malos. Y eso es muy fuerte de pensar. ¿Qué pasa hoy en día cuando alguien muera? Cuando tú vas a un funeral, ellos siempre dicen, oh, Él está en paz, Él está en buen lugar, mejor lugar. O espero, si ellos eran cristianos verdaderos. Pero si no eran cristianos verdaderos, ellos están en medio de la tierra, en el infierno hoy en día. Donde el rico dijo, toca mi lengua con agua, tengo mucha sed, ayuda a mis hermanos, ellos están en medio de la tierra. Si tú mueres hoy en día y no eres un cristiano verdadero, eso es donde tú vas a ir, en medio de la tierra, el infierno. Y Dios no quiere que nadie vaya para allá. Pero eso es lo que enseña la Biblia ahora. Entonces, hoy en día, cuando tú mueres, si es un cristiano verdadero, instantáneamente estás en ¿dónde? En el cielo. Las almas no duermen. Eso no es una enseñanza verdadera. Estás inmediatamente en el cielo si eres un cristiano verdadero. Pero si no eres cristiano verdadero, estás en medio de la tierra. Esa es la razón, dice aquí, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vas a estar con Él instantáneamente. Entonces, eso es lo que Jesús estaba haciendo en medio del tiempo de los 3 días. Predicando, y Él salió, llevó a ellos al cielo, y el tercer día, en la mañana, el domingo, ¿el qué? Resucitó, gracias a Dios. Él entró en su cuerpo otra vez, su cuerpo glorificado, Él resucitó. Muchos piensan, yo también pienso que Él todavía tiene las marcas de la cruz en sus manos y sus pies, porque Él dijo, ¿qué? Mira mis manos, mis pies, mira mi lado, ¿no? Él todavía tiene. Qué amor que Dios tiene para nosotros. Y era un cuerpo real, porque Él, ¿qué? Él comió después de la resurrección. Entonces, otra vez, si estás en un funeral, las personas están diciendo, oh, Él está en mejor lugar, espero. Muchos no, muchos están en medio de la tierra, en el infierno. Pero si mueres y eres un cristiano verdadero, instantáneamente estás en el cielo con un nuevo cuerpo y todo, gracias a Dios. Entonces ya sabemos qué pasó en esta semana, la Semana Santa. El domingo Él entró en un burrito, ¿no? El lunes es cuando Él maldició el árbol de higos. ¿Qué pasó? El miércoles en la noche Él tenía la Santa Cena con los discípulos. Eso es cuando Judas le traicionaron. ¿Qué pasó después de eso? Eso es cuando los judíos, Él estaba enfrente de Caifás en la noche. ¿Y qué pasó? Muy temprano, jueves, en la mañana, Él estaba enfrente de Pilato y todo eso. Eso es cuando ellos azotaron y crucificaron a Cristo a las 9 en la mañana el jueves. A las 12 es cuando todo cambiaron muy oscuro, ¿recuerdas? Y a las 3 es cuando Él murió. Y que en la noche de jueves, eso es cuando ellos tenían la Pascua. Jesús fue al medio de la tierra para predicar el Evangelio durante los 3 días y 3 noches. A los buenos en el seno de Abraham, Él los sacó al cielo, Él resucitó al tercer día,
el domingo. Y todo eso, la palabra de Dios fue cumplido. Increíble la palabra de Dios, ¿no? Y Jesús es nuestro Cordero. Él murió como un animal por nosotros, porque Él nos ama tanto. Y la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, pero tienes que hacer Cristo su Señor. Si Él no es su Señor, no está salvado. Si Él no es tu jefe, no está salvado. Pregunta su corazón ahorita, ¿arrepentiste de sus pecados sinceramente? ¿O todavía estás mintiendo? ¿O todavía estás tomando? ¿O todavía estás engañando personas? ¿O todavía estás diciendo malas palabras? ¿O todavía estás codiciando mujeres? ¿O todavía estás haciendo cualquier maldad? Hasta que tú arrepientes y das su vida a Cristo, vas al infierno en medio de la tierra. Y no dije, pero mucho más después del milenio, Dios va a sacar todos y poner en un lugar permanente, se llama el lago de fuego. Entonces tienes que dar su vida a Cristo sinceramente. Salvación es un don de Dios. Puedes recibirlo por fe ahora. Y puedes tener confianza en su salvación si eres un sincero. Y vamos a orar ahora y puedes invitar a Cristo en su corazón. Oremos. Señor, perdóname por mis pecados. Creo que Jesús murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Lléname con tu poder. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Te doy mi vida, Señor, sinceramente. Ayúdame a cambiar en todo, Señor. Caminar como tú quieras, Padre. Dame el bautismo del Espíritu Santo, Señor, para caminar, para servirte, Señor. Y gracias, Padre. Gracias por mandar a Jesús. Gracias, Jesús, por morir por nosotros y resucitar al tercer día. Gracias, Padre. Y nosotros que somos cristianos, ayúdanos a enfocar en ti completamente, que servimos a ti cada día, con todo el corazón, porque personas están yendo al infierno. Hay muchos falsos. Ayúdanos a predicar, ayúdanos a alimentar sus ovejas y hacer las cosas como tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.